En mis tiempos nadie se llamaba así. Hay nombres que van y vienen. Hay nombres que a veces están de moda. Ahorita, por ejemplo, ¿cuántas Fernandas hay aquí? ¿Cuántas Paulas? ¿Cuántas Marianas? Hubo un año que teníamos 5 Fernandas. Otro año teníamos 5 Marianas. Otro año teníamos 4 Paulas. De hombres hay Matías, Mateo, ahorita, Santiago. En mis tiempos nadie se llamaba así. Ahorita hay muchas Stephanie o Estefanía. Exactamente, O Fanny. ese también está como muy de moda ahorita, Stephanie, Estefanía, o Stefani, como ahí se llama la San Martín, ¿no? Sí, doctor. Esos son nombres de moda, la verdad. O sea, yo estudié músculo esquelético hace 25 años y nadie se llamaba así. Yo llevo 10 años en la escuela y todos los años pregunto que si hay alguna Claudia para explicar lo de la claudicación. Nunca ha habido. Pero en mis tiempos, en mi salón había 3 Claudias. Era un nombre muy común. Mi novia de la prepa se llamaba así. ¿Sí? 20 años después anduve con su sobrina. Pero bueno, es otra historia. Hay nombres que van, a lo mejor sus hijos de ustedes pues no se van a llamar ni Estefanía, ni Fernanda, ni Mateo, ni Mateas, ni Mateo, ni Matías, ni Santiago. Y hay nombres que son atemporales. Atemporales. ¿Qué significa eso? Pues que son por solo una temporada o un límite de tiempo. Y luego vuelven a temporada. Que no están de moda, están permanentes. Atemporales que no tienen tiempo. ¿Sí? Que perduran. Hay nombres que son atemporales, que siempre te lo vas a encontrar, que no están de moda. Por ejemplo, el mío, Marios, te vas a encontrar siempre. ¿Sí? Joséses, Juanes, te vas a encontrar siempre. Franciscos te vas a encontrar siempre. De mujeres hay algo, pero en fin. Bien. Es un comentario. Ya saben. Bueno. Entonces, al primer día, pues el niño que venía hecho bola dentro de su mamá, pues venía hecho bola. Entonces, toda su columna está en gifosis. ¿Sí? A los 5 meses sigue estando en gifosis, pero ya es menos. A los 13 meses que ya se empieza a parar, ya se empieza a formar la lordosis lumbar. A los 3 años que ya debe de caminar, y debe de caminar bien, ya casi normal, o sea, con escasos tropiezos. Todavía puede tener tropiezos, pero con escasos tropiezos, ya la columna está, ya va tomando su forma normal. A los 8 años ya está prácticamente normal, y a los 10 años, más o menos, ya debe de tener la configuración de la columna de adulta con las 4 curvas. ¿Ok? Bueno. La vértebra típica. Las vértebras típicas son desde la tercera cervical, desde C3 hasta L5. Todas tienen más o menos la misma forma. Ajá. Sabemos que la primera y segunda cervicales tienen otra forma. La primera tienen forma de aro, más bien, tuvimos una clase de eso, tienen forma de aro. Y las sacras tienen otra forma completamente diferente. Pero de la C3 a la L5, todas tienen más o menos la misma forma. De hecho, casi todas son iguales, nada más hay más grande, más pequeño. ¿Sí? Y la forma es esta. Tienen un cuerpo, el cual está en la parte de adelante. Tienen un cuerpo. El cuerpo es lo que carga. ¿Ah? El cuerpo es la parte de carga de la columna. ¿Sí? Está el cuerpo,
Ajá. Y luego están dos pedículos, dos láminas, tiene forma de rombo así. Ay, güey. Así, forma de rombo así, más o menos. Me siento como cuando Peña Nieto quiso hacer el corazón y no le salió. Pues imaginen que ese es un pinche rombo, ¿no? Ajá. Están los pedículos y las láminas. Y aquí en medio, están las carillas articulares. ¿Sí? Dos carillas articulares arriba y dos carillas articulares abajo. Porque la vértebra no está flotando en el aire. Una vértebra se articula con la que está arriba y con la que está abajo. Entonces necesita dos carillas para articularse con la de arriba y dos carillas para articularse con la de abajo. Ajá. Aquí. Y luego las láminas. Y aquí abajo, no, perdón, las láminas. Las láminas son estas. Las láminas son estas, los pedículos son estos. Y aquí una puntita, un piquito, ¿se llama? Apófisis espinosa. Apófisis espinosa. Sí. Como la famosa tecla. Ese es su nombre. ¿Sí sabían que hay gente que se llama tecla? Por ejemplo, ese es nombre de santoral. Antes a la gente le ponían el nombre del santoral. Por eso las mañanas dicen, hoy por ser día de tu santo. Porque el día de tu cumpleaños, el día de tu santo era el mismo. Entonces, si buscan el santoral, hay Santa Tecla. ¿Sí? Y la que le puso el nombre de la apófisis espinosa era una anatomista que se llamaba Tecla Varela Espinosa. Entonces, el cuerpo vertebral, ya voy a repetir lo que dije. La vértebra tiene el cuerpo vertebral, el arco posterior, que son las láminas y los pedículos, y esto forma dos columnas. Biomecánicamente, la columna es una sola, pero biomecánicamente son dos, la que sostiene y la que se mueve, la que sostiene y la que se mueve. La que sostiene son los cuerpos vertebrales, y es la anterior, que está adelante. Y la que se mueve son dos secundarias posteriores, dos porque hay izquierda y hay derecha. ¿Se entendió eso? O pura magre. ¿Podrías repetirlo, por favor? Sí. La vértebra típica tiene un cuerpo vertebral y un arco posterior. ¿Ah? El cuerpo vertebral es el cuerpo vertebral. Y el arco posterior son las láminas, los pedículos. Esto biomecánicamente, o sea, funcionalmente, anatómicamente es una sola columna. Punto, se acabó. ¿Ah? Anatómicamente es una sola columna. Pero biomecánicamente, aquí estamos hablando de función, como si la persona fuera una máquina. Pero biomecánicamente, la columna tiene dos, se puede dividir en dos. La columna que sostiene, que son los cuerpos vertebrales, y la columna que se mueve, que es el arco posterior, ¿sí? La columna que sostiene es la parte anterior y es el cuerpo vertebral. Solamente tienes un cuerpo vertebral, por eso solamente una. La parte que se mueve son dos columnas secundarias posteriores, están atrás del cuerpo. Y son dos porque hay izquierda y hay derecha. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces, apófisis articulares o carillas articulares, lo que dije, son cuatro. Dos arriba y dos abajo, izquierda y derecha. Dos pedículos, izquierdo y derecho. Dos láminas, izquierdo y derecho. Apófisis espinosa, una sola. Y apófisis transversas, dos, izquierda y derecha. Porque del rombito, al rombito así, también le sale un piquito de este lado y un piquito de este otro, ¿no? Tengo una imagen. Aquí está. Aquí está separada para que entiendan. Este es el cuerpo. Es la parte que carga. Este es el arco posterior. Aquí lo pusieron como arco.
pero en la realidad es un rombito. Aquí lo pusieron como arco. El arco posterior, que son las láminas y los pedículos. 2 láminas, esta y esta, y dos pedículos, este y este. 2 apófisis transversas, izquierda y derecha. 4 carillas articulares. 1, 2, 3, 4. Y la transversa. Así armado se ve, así armado se ve, así armado se ve, así armado se ve. Así es la columna biomecánicamente. ¿Entendieron? Sí. Sí. El cuerpo vertebral está constituido por hueso cortical denso y fuerte. Debe de ser denso y fuerte para poder aguantar el peso de la persona. ¿Sí? La cara superior tiene un rodete marginal. Este es el rodete, ahorita me regreso. Este es el rodete marginal. ¿Sí? O sea, la parte de arriba tiene una orillita. Tiene una orillita. ¿Sí? ¿Para qué sirve esa orillita? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Empaque? Sí, pero ¿de empaque de qué? Ahí va el disco. ¿Ah? Ahorita ya nadie compra discos puros o putifi. Pero el disco, el disco es el disco intervertebral. Es una estructura blanda. Vamos a hablar de eso, pero ya saben que luego me adelanto. Es una estructura blanda. Es como una especie de cojín, ¿sí? Es como una especie de cojín. Si no tuvieras disco, cuando caminas, cuando corres, ajá, ¿por dónde pasas? ¿Por dónde fluyes? A la hora que camines, tus vértebras serán esto. Pues te darías en la madre. Entonces tiene que haber un amortiguador. Como los carros tienen amortiguadores, el disco es un amortiguador. Ahorita vamos a ver cuáles son las partes del disco. El disco actúa como si fuese un cojincito, ¿sí? Y ese disco embona en ese rodete. Ahí embona. ¿Entendieron? Sí. Sí. En el corte frontal, si nosotros agarramos una vértebra, ahorita tengo un dibujo, a ver si me entienden. Si nosotros, lo que le da el sostén, esta es una pregunta que me gusta hacer muchas veces. ¿Qué es lo que le da el sostén al hueso? ¿Qué es lo que le da el sostén al hueso? A ver, alguien diga algo. ¿Tus bases? La cortical. La cápsula. ¿Las qué? Los músculos pueden. O sea, estamos hablando del hueso. El hueso por sí solo, ¿qué es lo que le da su fuerza? ¿Que se atoren unos con otros? La Eh, cápsula, ¿no? ¿La qué? La cápsula. No. Las trabéculas. Las trabéculas. No me están entendiendo la pregunta. No estoy hablando de articulaciones. O sea, no es aquí que embone uno con otro, no. O sea, el hueso por sí solo. Por sí solo. Si yo tuviera una vértebra en la mano, así una vértebra, que sí las he tenido. Si yo tuviera una vértebra en la mano y tratara de aplastarla con mis dedos, ¿qué me impediría que lo haga? ¿Qué es lo que le da la fuerza? Las trabéculas. El hueso no es macizo. El hueso no es macizo. Pues aquí estamos hablando de física. Algunas veces es un poco difícil hablar de física en medicina, porque no tenemos esa mente física. Yo no la tenía cuando estudiaba. Todas estas cosas las fui comprendiendo. Cuando decimos que un objeto es macizo, ¿qué queremos decir? Es sólido.
Sí. ¿Mi computadora es sólida y es maciza? Que no tiene ningún espacio vacío dentro de su interior. La computadora es maciza. Perdón, la computadora no es maciza. ¿Sí? Tiene muchos sólidos. O sea, no es un sólido solo. No es, la computadora en la que estoy dando esta clase no es un sólido solo. Son muchos sólidos que están unidos, pero tiene muchos espacios adentro que están vacíos. Mi vaso, el vaso, no el té, el vaso es macizo, es vidrio macizo, no tiene huecos dentro. ¿Ah? ¿El hueso es macizo o no es macizo? No, no es macizo. No, A las verdes matas. No es macizo. Tiene vacíos adentro. Los huesos largos tienen el tuétano, ¿no? Los huesos, como las vértebras, tienen las trabéculas. Las trabéculas son estructuras óseas internas que son lo que dan el sostén al hueso. Yo les digo a los alumnos, yo siempre les digo, es como la casa. ¿Qué es lo que le da el sostén a tu casa? ¿Los ladrillos de las paredes? No. ¿Qué es lo que le da el sostén a tu casa? Los cimientos. ¿Las cadenas? ¿Las qué? los Los Las castillos. ¿Sí? Los castillos. Que se ponen los cimientos y luego se ponen los castillos, ¿no? Se ponen unas varillas. Eso es lo que le da el sostén a la casa. Las paredes le dan la forma y todo, pero no, las paredes no están cargando la casa. Lo que está cargando la casa son los castillos. Entonces, esto es importantísimo, importantísimo. Es importantísimo, importantísimo, porque las 3 fracturas por fragilidad ósea ya las mencionamos. ¿Cuáles son? Por osteoporosis, ¿cuáles son las fracturas que se presentan? Cadera, muñeca y columna. Ya hemos dicho que la columna, las vértebras se van aplastando y las viejitas muy viejitas se van haciendo chiquitas. Y es por esto, porque la vértebra, ahorita tengo un dibujo, pero imagínense, la vértebra es cuadrada, y hay trabéculas en esta dirección y trabéculas en esta dirección, ¿sí? Pero las trabéculas se concentran en la parte de atrás de la vértebra, no en la de adelante, ¿sí? Por eso, cuando hay osteoporosis y se van perdiendo las trabéculas, la vértebra se aplasta, pero no se aplasta parejo, no se aplasta así. Se aplasta de adelante. Y la vértebra que tiene forma cuadradita termina con forma de triangular. Y como se van haciendo triangulares, las viejitas se van torciendo hacia adelante. Ajá. No hacia atrás. Tengo un dibujo, pero ¿entendieron eso? Sí. Sí. Entonces, si nosotros agarramos una vértebra y la cortamos a la mitad, se aprecian trabéculas verticales, horizontales y oblicuas. Ujú. Se aprecian trabéculas en abanico descendentes y ascendentes. Así. O sea, hay unas que son así. Y hay otras que son cruzadas. Y las cruzadas se concentran atrás, no adelante. Entonces, cuando se aplasta, la vértebra se aplasta de adelante, no de atrás. La vértebra debe ser más o menos cuadradita, más o menos. Debe ser más o menos cuadradita. Y cuando se aplasta, se hace más o menos triangular. ¿Sí? Las 2 vértebras que más se aplastan, estas se llaman fracturas por aplastamiento. Las 2 vértebras que más se aplastan por osteoporosis son la T11, T12, L1 y L2. ¿Sí? T11, T12, L1 y L2, porque ahí es donde cambia la curva. Es donde cambia la curva. Vienen las dorsales así y luego se hacen así. Entonces ahí donde cambia la curva es donde como que la carga es más fuerte. Entonces ahí es donde se aplastan. ¿Sí?
Entonces, si tu abuelita muy abuelita, si tu abuelita muy abuelita se cayó de sentón y camina, porque si se cayó y no camina, pues se fracturó la cadera. Si se cayó si se cayó y camina y le duele la espalda, hay que buscarle fracturas en esos niveles. Si tiene fracturas en esos niveles, pues eso es. ¿Ah? Y si no tiene fracturas en esos niveles, pues nomás fue el costalazo. Normalmente este tipo de fracturas, como no afectan la médula, no se les hace nada. Lo que se les hace es, se les pide un corset de Jewett. ¿Ah? Un corset de Jewett. Se escribe, bueno, hay muchas maneras de escribirlo, pero como yo me la sé, es Jewett. Jewett. Y es un corset que tiene dos petos. ¿Saben lo que es un peto? Primero le dicen pato, segundo le dicen peto. ¿Qué es un peto? Bueno, según yo, es como el que se usa en taekwondo como para protegerse, ¿sí, no? Es como una pechera, exactamente, ¿sí? Entonces tiene dos petos, ¿sí? Tiene un peto aquí y tiene un peto en la región del pubis. Y tiene dos barras aquí así. A mantener a la viejita así derecha. Que no se siga aplastando. ¿Cuánto tiempo va a usar el corset? De por vida. 2 meses. ¿Cuánto ha de pegar un hueso? 2 meses. Sí. Entonces eso es lo que se le hace. Sí. Sí. Nada más, si se cayó tu abuelita y se le aplastó la T12, cosa de Jewett, 2 meses, la bendición te la sabe acotador. Doctor, yo tengo una duda. ¿Cuál? Bueno, es algo relacionado con la osteoporosis. Es que, bueno, una tía se cayó y se fracturó la cabeza del fémur y ¿cómo se llama? Y el radio. Entonces ya asumo que pues tiene osteoporosis, ¿o no? Sí, claro. ¿Qué edad tiene? Pues ya como 60. Una mujer posmenopáusica, más o menos ¿a qué edad viene la menopausia? Como a los 50, ¿no? 35. ¿Qué? ¿Sí, no? Eso sería como una menopausia muy avanzada, ¿no? Uy, en mi rancho son así. Las señoras se quejan desde los 35. Pues eres de Comonfort, ¿qué querías? Habla la de Salvatierra. No hablen mal de mi Comonfort, no hablen mal de mi Comonfort, que yo ahí hice mi servicio social y tengo recuerdos agradables. Yo hice mi servicio social en Neutla. Ajá. ¿Eh? Saque la de la clase. Es la chica de la azotea. No, güey, lo normal es que sea algo de tener el agua ahí de la presa de Neutla, pero o a lo mejor no te han informado bien, ¿sí? Pero lo común es que sea entre los 45 y los 50. Más o menos la menstruación dura unos 30, 35 años. Empiezan 11, 12, 47. ¿Sí? Entonces, pues una mujer de 60 años definitivamente es posmenopáusica. Y una mujer posmenopáusica con alguna fractura por fragilidad ósea, que ya dijimos cuáles son, y tu tía tiene 2, pues entonces vamos a explicar esto, ya que no vamos a alcanzar a dar la otra clase, vamos a explicar esto, ahorita es pertinente, ¿sí? Ya la otra que se recorre, hay una que es traumatología de miembro torácico 2, que se habla de fracturas del
se habla de fracturas del hombro y fracturas del húmero. Fíjense que me ocurrió una cosa muy curiosa este año. Yo nunca me había dado cuenta lo desbalanceado que está el módulo. Yo creo que voy a corregir eso. Si estoy aquí el año que viene, está desbalanceadísimo. Nunca me había yo dado cuenta de eso. Para el segundo parcial, un montón de temas. Para el primero no son tantos y para el tercero son muy poquitos. Yo el año pasado pensaba que era por la pandemia, que porque como habíamos tenido que reacomodar se había quedado, pero este año nomás cambié fechas. Agarré uno del 2019 cuando no había pandemia y cambié las fechas y así está desbalanceadísimo. Después, según cómo está, para el tercer parcial hay 9 temas míos. 9 nada más. Ahorita van a ser 11 porque estamos posponiendo 2 y ya quedó un poquito más balanceado. Entonces, vamos a hablar de esto ahorita de la osteoporosis que viene al caso. Realmente no forma parte del módulo. Lo que voy a explicar, pero que es lógica. O sea, fisiológica se refiere a que es un proceso, pues se puede decir natural, le pasa a las mujeres. Le pasa a los hombres también, pero es principalmente en mujeres, porque los estrógenos tienen una acción en la calcificación de los huesos y al perderse los estrógenos se pierde eso. La osteoporosis, para acabar pronto, es un proceso de descalcificación y destrucción ósea por una descalcificación progresiva, porque por efecto de los estrógenos que se pierden, el calcio empieza a salir del hueso. Y 2, hay un aumento de la actividad osteoclástica. Los osteoclastos absorben hueso, destruyen hueso. Entonces hay un aumento de la actividad osteoclástica. ¿Sí? Esto pues va disminuyendo el hueso, va disminuyendo la densidad del hueso. Cuando eres joven, ustedes muchachos que están jóvenes, tienen una densidad, pero sus abuelitas o sus tías ya no tienen esa densidad, están menos densas. ¿Sí? ¿Cómo se sabe qué densidad tienes? ¿Alguien sabe? ¿Flotando en una alberca? No es cierto, estoy jugando. No sé. ¿Pero una densimometría? Una densitometría. Ok. Una densitometría ósea es un estudio a base de rayos X. No es una radiografía. No es una radiografía. Con una radiografía, tú puedes sospechar osteoporosis, pero no puedes diagnosticar osteoporosis. Para diagnosticar osteoporosis necesitas una densitometría ósea. Es un estudio de rayos X, pero no es una radiografía. De hecho, el aparato ni siquiera es similar. ¿Sí? Bueno, te mandan a hacer una densitometría. ¿La densitometría qué sirve? Se hace en 2 huesos. En 2 huesos. ¿Sí? En las vértebras lumbares, en las vértebras lumbares y en la cabeza del fémur. Ajá. Porque también hay gente que toma densitometría, luego hacen campañas del municipio. Vamos a hacer densitometrías y se las hacen en la muñeca y sí sirven, pero realmente no es lo ideal. Lo ideal es en la vértebra lumbar, en las vértebras lumbares y en la cabeza del fémur. Y el resultado te lo reportan de manera estadística. Se utiliza una medida estadística que se llama desviación estándar. ¿Ah? La desviación estándar es un estudio estadístico para saber la distribución de las poblaciones. ¿Sí? Una distribución normal, todo esto se los ha explicado Benjamín, ¿no? ¿Quién se lo explica? Benjamín. ¿Cómo es la distribución normal de una población? ¿Cómo es?
ño, Es lo de achí, la campana de Gauss. achí, exactamente, es una campana de Gauss. En el centro está la moda y la mediana. La mediana es el valor intermedio. ¿Sí? Si tienes 0 y 10, la mediana es 5, ¿no? Sí. Ajá. Ok. Y la moda son los valores que más se repiten. Entonces, todo mundo es promedio. Todo mundo es X, todo mundo es ¿sí? Todo mundo es normal. Es como dicen, ordinario, básico. Entonces, casi todos están en el centro, por eso la campana viene así. Y luego viene, ¿sí? La desviación estándar es para estudiar más la distribución. Se los estoy resumiendo, sin albur, se los estoy resumiendo. Hay mucho más, pero para que lo que importa es esto. De la moda hacia el valor negativo y hacia el valor positivo están las desviaciones estándar. A una desviación estándar hacia positivo y hacia negativo, a una desviación estándar, acuérdense, la moda está aquí, la mediana. Entonces, a una desviación estándar hacia cada lado, aquí está el 50% de la población. ¿Sí? ¿O no? Sí. A dos desviaciones estándar, ¿sí? A dos desviaciones estándar hacia positivo y a dos desviaciones estándar hacia negativo, ¿qué porcentaje de la población está? ¿25%? Hacia cada lado. Entonces, a dos desviaciones estándar hacia cada lado está el 95% de la población. ¿Sí? O sea, casi todo el mundo, de cualquier cosa que quieras medir, el peso, la talla, el ingreso, ¿sí? La prevalencia de una enfermedad, casi cualquier cosa que puedas medir, de la mediana a dos desviaciones estándar, está casi todo el mundo. Está el 95%. Esa es la campana, ¿sí, no? Y en las colitas de la campana, es la gente que está más allá de dos desviaciones estándar, que son los casos raros, los casos extraños, ¿sí? Los freaks. Ahí solamente está ahí solamente está el 5% de la población. ¿Sí? Bueno. Entonces, las personas que midieron, esto lo hicieron hace mucho, se pusieron a medir las densitometrías normales de la gente y la madre, y determinaron cuál era la densitometría normal, y la desviación estándar y la desviación estándar. ¿Sí? Entonces, cuando tú mandas a sacar una densitometría, te reportan varios valores. ¿Sí? Pero el valor que importa es el valor T. T de taco, T. Y como es un valor en inglés, se dice score. Es el T-score. All right. Te dan un chingo de números, viene el estudio, viene un chingo de números, pero tú lo que tienes que fijar es el T-score. ¿Sí? Ustedes, niñas, que son mujeres jóvenes, segunda, tercera década de la vida, con ovarios funcionales, quisiera yo pensar, si le sacamos una densitometría, van a estar entre 0 y 1 positivo, entre 0 y 1 positivo. Es lo normal para su grupo de edad. ¿Ah? Después de la menopausia empieza a bajar de 0. Una mujer de unos 55 años, ya una mujer de unos 55 años se la hacemos y ya va a andar en -1,
en menos 1.2. ¿Sí? Una viejita de unos 70 años, más de 70 años, se la hacemos y ya va a estar en menos 2 o más de menos 2. ¿Sí? Si es más de... aquí como estamos hablando de valores negativos, suena confuso el lenguaje, pero así se tiene que decir. Si es más de menos 2.5, por ejemplo, que el T-score te lo reporten y sea menos 2.6, ¿sí? Menos 2.6 es osteoporosis. Entonces, osteoporosis es cuando la densitometría reporta